El presidente Alberto Fernández, junto con su ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros miembros de la comitiva argentina, se encuentran en Europa. Si bien uno de los objetivos es diplomático, porque el gobierno va a celebrar acuerdos de solidaridad y cooperación con varios países, los principales fundamentos de esta visita son económicos. Por un lado, porque el presidente y su ministro de Economía quieren negociar, y deben hacerlo con el Club de París, la deuda que nuestro país tiene con ese conjunto de naciones. Argentina debe 2.400 millones de dólares que tiene que pagar este año. Es una cifra generosa que fue negociada en el año 2014, en aquel momento, por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Lo que quiere lograr Argentina es un permiso para hacer ese pago, pero en un plazo más largo. Al mismo tiempo, el gobierno pretende conseguir apoyos de distintos países de la Unión Europea para negociar con el Fondo Monetario. Nuestro país tomó 44.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri, que ahora debe pagar. Y lo más difícil de ese pago es que se concentra esos 44.000 millones entre el 2022 y el 2023. Argentina quiere negociar como hizo el año pasado para lograr aliviar esos compromisos de pago y honrar, entre comillas, esa deuda, pero en un plazo más largo. Para eso quiere que distintos gobiernos de los países europeos presten apoyo y respaldo a la posición argentina de renegociación de la deuda. Un camino similar al que inició y ejecutó Argentina cuando renegoció su deuda entre los años 2005 y 2010. Este contexto es acuciante para nuestro país, no solamente porque tenga una deuda gigantesca con países y empresas y accionistas del resto del mundo, sino además porque a la situación de difícil contexto social que tenía el país en el 2019 se agravó por la pandemia. Según los últimos datos, Argentina tiene un 60% de pobreza infantil, un 42% de pobreza general. La economía del año pasado cayó un 10% y la inflación está retomando un sendero ascendente y ya se ubica en el orden del 40% interanual. Toda esta situación de complejidad social creciente y acuciante debe atenderse con políticas que den respuesta a estas demandas sociales, pero al mismo tiempo deben resolver el gran problema argentino histórico en términos económicos, que es la restricción externa. Más allá de que Argentina pueda negociar y obtener el respaldo de estos países, no solamente va a ser necesario eso, sino además un conjunto de políticas económicas y sociales que permitan que el país resuelva definitivamente el financiamiento de sus políticas y el financiamiento de sus divisas. Cuando decimos divisas hablamos de dólares que no solamente deben usarse para pagar deuda externa, sino también para que funcione el aparato productivo argentino. Veremos qué resultado da esta negociación y si Argentina puede, a partir de un alivio de los compromisos de pago, efectivamente aplicar en su economía recetas que le permitan sortear esta gravísima crisis social.